Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en las enseñanzas del profeta Cacu Philip. Cacu Philip. Para comprender las afirmaciones de Cacu Philip, primero debemos entender su visión sobre William Branham. Claro. Cacu Philip no solo reconoce a Branham como un verdadero profeta, Ajá. sino que lo coloca junto a figuras bíblicas como Elías y Eliseo. Entonces, Cacu Philip cree que Branham fue un profeta auténtico. Sin lugar a dudas, lo que distingue a Cacu Philip Ajá. es que, aunque afirma la autenticidad del ministerio de Branham, Sí. también enfatiza que seguir a un profeta muerto no es suficiente para la salvación. Eso me parece un punto crucial. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esa idea? Por supuesto. Cacu Philip dice, estaban hablando de Enoch mientras Enoch ya no estaba sobre la tierra. Ajá. Y hoy están hablando de William Branham mientras William Branham se encuentra en el cementerio de Jeffersonville. Esa frase es bastante impactante. Parece que Cacu Philip está diciendo ¿Verdad? que la fe no se trata de venerar a figuras del pasado, Exacto. sino de buscar la guía divina en el presente. Exactamente. Y aquí es donde la figura de Cacu Philip se vuelve aún más intrigante. No solo reconoce la importancia de un profeta vivo, Ajá. sino que se presenta a sí mismo como el profeta para la generación actual. Ajá. Está diciendo que él es el profeta que Branham predijo. Esa es la esencia de su mensaje. Cacu Philip argumenta que William Branham, en sus propios sermones, Sí. profetizó la llegada de un profeta que lo sucedería. Y Cacu Philip se ve a sí mismo como el cumplimiento de esa profecía. Esto nos lleva a un punto crítico. Si Branham ya no es el profeta para sus seguidores, ¿cómo deberían discernir quién es el verdadero sucesor? ¿Cómo podemos saber si Cacu Philip es auténtico? Esa es la gran pregunta que plantea este tema. Y Cacu Philip tiene una respuesta. ¿Cuál? La revelación divina. Ajá. Él afirma haber recibido su mandato directamente de Dios a través de una visión en 1993. Ya veo. Cacu Philip basa su autoridad en una experiencia personal, al igual que muchos profetas a lo largo de la historia. Pero mencionaste que Cacu Philip también introduce ideas propias. ¿Cuáles serían esas ideas? Una de las más radicales es su llamado a un rechazo total de los sistemas religiosos establecidos. ¿En serio? Cacu Philip no solo critica ciertas prácticas o doctrinas, sino que declara abiertamente que el catolicismo, el protestantismo Vaya, e incluso el branhamismo conducen al infierno. esa es una afirmación contundente. ¿En qué se basa Cacu Philip para hacer esa aseveración? Su argumento central es que seguir a un profeta muerto no es suficiente para la salvación. Para Cacu Philip, la fe debe basarse en la guía de un profeta vivo en el presente. Y él, por supuesto, se presenta como ese profeta. Ya veo. Es una postura que sin duda generará controversia. Muchos seguidores de Branham podrían sentirse incómodos con la idea de que su profeta ya no es el camino a la salvación. Sin duda. Y aquí es donde Cacu Philip nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la autoridad religiosa. ¿Es la fe una cuestión de seguir ciegamente a un líder, aunque éste ya no esté presente? ¿O se trata de buscar una conexión directa con la divinidad guiados por la voz de un profeta vivo? Esas son preguntas profundas que merecen una cuidadosa consideración. Y supongo que las respuestas no son fáciles ni unívocas. Exacto. Lo que Cacu Philip nos propone es un cambio de paradigma radical. Nos invita a abandonar las estructuras religiosas tradicionales y abrazar una fe más personal, centrada en la revelación directa y la guía de un profeta contemporáneo. Entiendo, es una propuesta que sin duda resonará con algunos, pero también generará resistencia en otros. Y me imagino que esa resistencia se intensificará cuando hablemos de las enseñanzas específicas de Cacu Philip. Así es. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en las ideas más controvertidas de Cacu Philip, explorando sus argumentos y buscando comprender mejor el impacto de su mensaje. Continuando con esta inmersión en las enseñanzas de Cacu Philip, llegamos a un punto crucial, su visión sobre la salvación. En la parte anterior mencionaste que Cacu Philip considera que seguir a un profeta muerto no es suficiente para alcanzar la salvación. Exacto. ¿Podrías explicar un poco más esa idea? Claro que sí. Cacu Philip argumenta que la salvación solo es posible a través del profeta vivo, de la generación actual. Y él, por supuesto, se presenta como ese profeta. Esa es una afirmación bastante radical. Sí. ¿Cuáles son los argumentos que Cacu Philip utiliza para justificar esa postura? Cacu Philip basa su argumento en la idea de que Dios siempre ha guiado a su pueblo a través de profetas vivos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Demos ejemplos de profetas que recibieron revelaciones directas de Dios y guiaron al pueblo en momentos cruciales. Entiendo que Cacu Philip ve la historia de la salvación como una sucesión de profetas que transmiten la voluntad divina.
Exactamente. Y para Kaku Philippe, esa cadena de profetas no se rompe con la muerte de William Branham. Claro. Branham fue un verdadero profeta durante su tiempo en la tierra, pero su ministerio llegó a su fin con su muerte. Entonces, para Caco Felipe, seguir a Branham en el presente sería como seguir a un profeta del pasado como Moisés o Elías. Precisamente. Y para Kaku Philippe, eso no es suficiente para la salvación. Ya. La fe, según su visión, debe estar anclada en el presente, guiada por la voz del profeta que Dios ha escogido para esta generación. Es una perspectiva que sin duda desafía las creencias de muchos. ¿Cómo se compara esta idea con las enseñanzas de otras corrientes religiosas? Bueno, la mayoría de las religiones cristianas se basan en la idea de que la Biblia es la palabra definitiva de Dios, la fuente última de autoridad y guía. Claro, la Biblia como revelación completa y suficiente. Exacto. Y si bien Kaku Philippe no rechaza la Biblia, sí la subordina a la autoridad del profeta vivo. Para él, la Biblia es un testimonio de las revelaciones pasadas, Y- pero la verdadera guía proviene del profeta que Dios ha escogido para el presente. Es una diferencia fundamental que lo coloca en una posición bastante única dentro del panorama religioso. Sin duda. Y esa singularidad se hace aún más evidente cuando consideramos sus enseñanzas sobre la necesidad de abandonar los sistemas religiosos tradicionales. Kaku Philippe no solo critica ciertas prácticas o doctrinas, Ajá. sino que declara abiertamente que el catolicismo, el protestantismo, Yeah. incluso el branhamismo conducen al infierno. Ya habíamos mencionado esa postura tan radical. Sí. ¿Podrías explicar con más detalle por qué Kaku Philippe condena de forma tan tajante a esos sistemas religiosos? Su argumento central es que esos sistemas se han desviado del camino trazado por Dios. Se han convertido en estructuras burocráticas y ritualistas que han perdido la esencia del verdadero mensaje divino. Y para Kaku Philippe, la única forma de recuperar esa esencia es a través de la guía de un profeta vivo, Correcto. un profeta que no esté contaminado por las tradiciones y las estructuras del pasado. Exactamente, Kaku Philippe nos llama a una especie de revolución espiritual, a abandonar las viejas formas de creer y a abrazar una fe más pura, más directa, más conectada con la fuente divina a través de la voz de su profeta elegido. Es un llamado sin duda provocador que nos obliga a confrontar nuestras propias creencias y a cuestionar las estructuras que dan forma a nuestra fe. Aunque no compartamos sus ideas, creo que el mensaje de Kaku Philippe nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fe, la autoridad religiosa y la búsqueda de la verdad. Totalmente de acuerdo, Kaku Philippe nos recuerda que la fe no es algo estático, sino un viaje en constante evolución. Y en ese viaje es esencial mantener una mente abierta, dispuesta a cuestionar, a explorar y a buscar siempre una conexión más auténtica con lo divino. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en las enseñanzas de Kaku Philippe. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para su propia búsqueda de la verdad. Ha sido un placer compartir este deep dive con ustedes. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Hasta la próxima.